Dios puede transformar cualquier vida, pero no puede salvar a quien no quiere ser transformado. Hay corazones tan duros que ni siquiera el amor más puro logra penetrar. Personas que ya no escuchan, no porque Dios no les hable, sino porque decidieron no oír. El primer tipo de persona que Dios no puede salvar es aquel que no quiere cambiar. Y esto no significa que Dios no tenga poder, significa que el libre albedrío es real y que Dios no fuerza la puerta que tú mantienes cerrada. Puedes estar al borde del abismo y aún así negar el puente que Él te tiende. Puedes vivir en ruinas y seguir diciendo que no necesitas ayuda. El corazón endurecido es como una tierra seca que no recibe la lluvia. Dios puede enviar la tormenta de su gracia, pero si tú levantas muros de piedra, el agua no penetrará. Y es que el orgullo cuando madura se vuelve soberbia, y la soberbia, cuando echa raíces, se convierte en una cárcel invisible. Ahí viven muchos, defendiendo su versión de sí mismos, incapaces de reconocer su necesidad de cambio. Jesús dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». No dijo que la rompería, no dijo que entraría sin permiso, dijo que llama. Y muchos llevan años escuchando ese llamado sin abrir. Prefiere seguir justificando su vida, su pecado, su dolor, y así, poco a poco, se acostumbran a su propia obscuridad. Dios puede sanar cualquier herida, pero no puede salvar al que ama su herida más que su sanación. No puede levantar al que se aferra a su caída como excusa, y no puede purificar al que llama libertad a su propio veneno. Quizás tú conoces a alguien así, o quizás, si eres honesto contigo mismo, a veces tú mismo lo has sido, porque todos en algún momento nos hemos resistido al cambio, nos hemos convencido de que no pasa nada, cuando en el fondo sabemos que sí pasa, que algo dentro se apaga cada vez que postergamos lo que Dios nos pide entregar. Pero hay esperanza, porque el endurecido también puede ser quebrantado. Dios no busca destruirte, busca ablandarte. La presión de la vida, las pruebas, los silencios, no son castigos, son martillos divinos golpeando la roca que cubre tu corazón. Cada golpe es una oportunidad. Cada caída es un mensaje, todavía puedo hacer algo contigo si me dejas entrar. Si sientes que has estado endurecido, no huyas más. No esperes a tocar fondo para abrir los ojos. El cambio no empieza cuando todo mejora. El cambio empieza cuando tú decides dejar de resistirte. Dios no te pide perfección, solo sinceridad. Solo que digas, ya no puedo solo. Y cuando lo haces, la piedra empieza a romperse, el alma empieza a respirar, y aquello que parecía imposible, renace. Recuerda esto. Dios no puede salvar a quien no quiere cambiar. Pero el momento en que tú quieras, el cielo entero se moverá para ayudarte. El día que te atrevas a ser sincero, verás que la gracia nunca te había abandonado, solo estaba esperando que abrieras la puerta. Hay un tipo de persona que parece tenerlo todo, pero su alma está vacía. Gente que dice creer en Dios, pero su corazón se inclina ante otro altar, el del mundo. No se trata de riquezas ni de placer en sí mismos, sino de dónde ponen su amor. Y hay muchos que aman tanto el brillo de lo temporal que ya no pueden ver la luz de lo eterno. El segundo tipo de persona que Dios no puede salvar es el alma dividida, aquella que quiere los beneficios del cielo, pero sin soltar las cadenas de la tierra. Viven con un pie en la fe y otro en el deseo. Hablan de Dios, pero adoran la aprobación, el dinero, la apariencia, el poder. Y lo más peligroso no es el pecado visible, sino la ilusión de creer que puedes tener a Dios en segundo lugar y aún así estar bien. Jesús no vino a ser una parte de tu vida, vino a ser el centro. Pero el alma dividida quiere a Dios como plan de emergencia, no como prioridad. Lo busca cuando el mundo lo hiere, pero lo olvida cuando el mundo lo aplaude. Y ese ciclo de correr a Dios y luego huir de Él se vuelve una enfermedad espiritual silenciosa. Porque el alma no puede tener dos direcciones, o asciende hacia la luz o se hunde en lo material. Y cuando el amor por el mundo es más fuerte que la devoción por Dios, la fe se vuelve apariencia. Es la fe que brilla en la iglesia, pero se apaga en la intimidad. La fe que publica versículos, pero no los vive. La fe que confiesa con los labios lo que el corazón niega cada día. Dios no rechaza al pecador, pero no puede salvar a quien prefiere a sus ídolos, porque cuando el amor se reparte, la verdad se diluye. Y donde hay medias entregas, hay corazones a medias. El mundo ofrece placeres rápidos, pero todos exigen un precio: tu paz, tu tiempo, tu alma. El alma dividida lo sabe, pero se convence con excusas. Dios entiende, todos lo hacen, solo por esta vez. Y así, poco a poco, su espíritu se anestesia. Ya no siente convicción, ni urgencia, ni fuego. Solo rutina.
Y el mayor peligro del alma tibia es que cree que está bien porque todavía ora, todavía escucha música cristiana, todavía dice gracias a Dios. Pero su prioridad ya no es el reino. Dios no puede salvar a quien ama tanto este mundo que no quiere dejarlo, porque el amor por el mundo te hace sordo a la voz del cielo. Te ata con hilitos suaves, invisibles, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes volar. ¿Y cómo sanar eso? Con honestidad, con ayuno de lo que te domina, con silencio para escuchar lo que has callado, con renuncia sí, porque todo amor verdadero exige renuncia. No se trata de odiar la vida, sino de ponerla en orden. Que Dios sea primero y todo lo demás consecuencia. Jesús lo dijo claramente, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y eso es exactamente lo que el alma dividida teme, perder lo que cree que necesita. Pero solo quien se atreve a soltar el mundo, encuentra su alma. Si sientes que tu fe se ha mezclado con lo que no te edifica, no te culpes, despierta. No estás demasiado lejos ni demasiado roto. Solo necesitas elegir de nuevo, apagar el ruido, mirar al cielo y decir, Dios, te quiero más que a todo lo que me promete el mundo. Porque quien ama a Dios de verdad no pierde nada, lo gana todo, aunque el mundo diga lo contrario. Hay un tipo de persona que no busca soluciones, sino atención. No quiere sanar, quiere que lo sigan mirando mientras se desangra. Son los que hacen del sufrimiento una bandera, de la tristeza un espectáculo y del dolor una identidad. Viven narrando su desgracia como si fuera una epopeya, convencidos de que el mundo les debe una compensación por lo que han vivido. Pero la verdad, una verdad que duele como el fuego purifica el oro, es que nadie nos debe nada. Ni la vida, ni las personas, ni Dios. El problema de quienes aman ser víctimas es que han hecho del pasado su casa y del resentimiento su almohada. No se levantan cada mañana buscando oportunidades, sino excusas. Todo lo que les ocurre es culpa de alguien más, de sus padres, del sistema, del amor que los traicionó, del jefe que no los entendió, de la suerte que los abandonó. No se dan cuenta de que el verdadero abandono es el suyo propio, porque quien decide quedarse en la autocompasión se desconecta del poder más grande que tiene el ser humano, el poder de transformar su historia. Estas personas hablan desde la herida y no desde la sabiduría. Les cuesta entender que sufrir no nos hace especiales, pero sí puede hacernos más sabios si aprendemos de ello. Sin embargo, para ellos, sanar sería perder protagonismo. Por eso, cuando la vida les ofrece una salida, la rechazan, porque fuera del papel de víctima no saben quiénes son. Y aquí está el aprendizaje profundo. No se trata de negar el dolor, sino de no adorarlo. Todos hemos sido heridos, traicionados, abandonados. Pero llega un punto en que seguir culpando al mundo es una forma de morir en vida. Cuando te quedas atrapado en el rol de víctima, entregas tu poder al pasado. Tu historia deja de ser un camino y se convierte en una celda. Si sientes que a veces te comportas así, no te castigues. Observa, respira y haz una pregunta honesta. ¿Qué me está enseñando este dolor? Porque cuando cambias la pregunta, cambia tu destino. Pasas de ¿por qué me pasó esto? A ¿para qué me pasó? Esa sola diferencia te lleva de la oscuridad a la comprensión, de la queja a la creación. Los que aman ser víctimas no entienden que el universo responde a la vibración que emites. Si hablas como víctima, atraes más razones para seguir siéndolo. Pero si hablas como alguien que aprende, entonces todo comienza a transformarse. Los cielos se abren cuando uno deja de pedir lástima y empieza a pedir propósito. En el mundo espiritual hay una enseñanza que resuena como trueno. Dios no habita en la autocompasión, sino en la fe activa. No en la lágrima que suplica sin moverse, sino en el paso firme del que aún con las rodillas rotas sigue caminando. Porque el cielo no responde al llanto del que se queda tirado, sino al coraje del que intenta levantarse una vez más. Por eso, si alguna vez caes en esa trampa, la del victimismo, recuerda esto, no necesitas que te salven, necesitas recordar que ya fuiste hecho a imagen del Creador, que tienes poder, que tu historia no termina donde fuiste herido, sino donde decides sanar. En el fondo, toda víctima guarda un guerrero dormido, y ese guerrero despierta cuando comprende que el dolor no vino a destruirlo, sino a revelarle su fuerza. Cuando uno se levanta del lodo, no sale igual, sale con alas que antes no veía. Así que levántate, no esperes aplausos, no esperes que te comprendan todos, solo avanza, porque los que aman su papel de víctimas se quedan en la sombra esperando rescate, pero los que deciden aprender se convierten en luz que guía.
Y cuando la noche te abrume, levanta la mirada. El cielo no olvida a quienes deciden sanar. El universo entero respira contigo cuando tú eliges avanzar. Hay un tipo de persona que parece estar maldita por dentro, aunque no por castigo divino, sino por la incapacidad de recibir amor. Son los que destruyen lo que los ama, los que sabotean cada oportunidad de paz, los que convierten la ternura en sospecha y el cariño en jaula. Estas almas caminan con heridas tan profundas que cada vez que alguien intenta acercarse, reaccionan como quien defiende una herida abierta, atacando, empujando, hiriendo antes de ser heridos. Son los que, sin saberlo, llevan en el pecho una voz que dice, «No merezco que me quieran». Y esa voz, repetida por años, termina convirtiéndose en destino. Cuando el amor llega, no saben qué hacer con él. Lo examinan, lo desconfían, lo aprietan hasta romperlo. Porque la mente acostumbrada al caos no soporta la calma. Y así van repitiendo la historia. Cada relación, cada amistad, cada oportunidad que podría salvarlos, la destruyen con la misma torpeza con que un niño rompe su juguete favorito por miedo a perderlo. El problema no es que no quieran amar, sino que no han aprendido a recibirlo. Quien no se ama a sí mismo, ve el amor ajeno como amenaza, no como bendición. Hay que entenderlo. Detrás de esa frialdad o ese rechazo constante, casi siempre hay alguien que fue ignorado, traicionado o abandonado en su infancia. Personas que un día amaron con todo su corazón y fueron destrozadas. Desde entonces, aprendieron a asociar el amor con el dolor. Por eso, cuando alguien intenta acercarse, su mente grita, «¡Cuidado! Esto terminará igual». Pero la vida no es un círculo cerrado. No todo lo que te hirió se repetirá a menos que tú lo repitas. Quien destruye lo que lo ama no está condenado, está dormido. Vive dormido dentro de sus miedos, creyendo que protegerse del amor es protegerse de la herida. Pero no hay protección más cruel que la soledad autoimpuesta. Si te reconoces un poco en esto, no lo tomes como una condena, sino como una llamada del alma, porque destruir lo que te ama es en el fondo una forma de decir, no sé cómo dejarme amar. Y eso se aprende. Aprender a recibir amor comienza con dejar de castigar a quien te ofrece su luz. Empieza contigo, con mirarte sin juicio, con perdonarte, con entender que mereces algo bueno sin tener que sufrir antes. El amor verdadero no se gana, se acepta. No viene a completar tu vacío, sino a compartir su abundancia contigo. Y si un día llega alguien que te ama de verdad, no corras. No lo pongas a prueba con tus muros, no lo empujes con tus miedos. Permítete sentir que no todos los abrazos esconden cuchillos, porque mientras sigas destruyendo lo que te ama, seguirás repitiendo la herida que juraste no volver a vivir. La redención de este tipo de persona ocurre cuando comprenden algo divino. El amor no se destruye, se transforma. El amor que perdiste no murió, solo cambió de forma. Una parte está en tu memoria, otra en tus cicatrices, y otra, la más pura, aún vive dentro de ti, esperando que la uses para amar mejor. Hay amores que llegan solo a enseñarte a amar sin miedo, otros a mostrarte que no todos se van, pero ninguno es inútil. Cada experiencia es una página en el libro del alma, y cuando dejas de destruir lo que te ama, ese libro comienza a escribirse con tinta de luz. Así que si alguna vez te descubres arruinando algo hermoso, detente, respira, pide al cielo una sola cosa, enséñame a recibir lo que ya es mío, porque el amor no se mendiga, se reconoce, y el que sabe reconocerlo, ya no lo destruye, lo honra. En el fondo, quienes destruyen lo que los ama, solo necesitan recordar que Dios nunca dejó de amarlos, incluso cuando ellos mismos dejaron de hacerlo. Hay personas que parecen vivir en guerra con la vida. Nada las satisface, nada les basta, nada les parece suficiente. Si obtienen lo que pedían, encuentran un defecto. Si logran lo que soñaban, ya quieren algo más. Son los eternos inconformes, los que confunden el deseo de crecer con la incapacidad de agradecer. Caminan por el mundo con una mirada que no ve lo que tienen, sino lo que les falta. Y así, aunque alcancen el cielo, siempre sentirán que no brilla lo suficiente. Viven atrapados en la ilusión de que la felicidad está a un paso más allá, en la próxima meta, en el próximo logro, en la próxima persona. Pero cuando llegan ahí descubren que el vacío sigue dentro. Porque la insatisfacción no viene de fuera, nace del alma que ha olvidado agradecer. El inconforme vive comparando. Se mide por los demás, se observa a través del éxito ajeno, se envenena con la idea de que la vida siempre le debe algo. Por eso, nunca descansa, nunca disfruta, nunca se entrega al presente. Si le das amor,
pedirá más. Si le das paz, buscará movimiento. Si le das todo, sentirá que le falta algo que no sabe nombrar. Pero lo más triste es que esa inconformidad no siempre es soberbia. A veces es miedo. Miedo a detenerse y escuchar el silencio. Miedo a encontrarse consigo mismo. Porque en el fondo sabe que si deja de correr, tendrá que mirar lo que realmente le duele. Por eso se mantiene ocupado deseando más, como quien corre para no pensar. La vida de estas personas es una persecución sin fin. Buscan en los logros lo que solo se encuentra en el alma. Quieren llenar el vacío espiritual con ruido, dinero, fama o amor, sin entender que el hambre interior no se sacia con cosas, sino con conciencia. Y aquí está la gran enseñanza. No hay plenitud sin gratitud. El agradecimiento es el suelo donde florece la paz. Cuando agradeces, te alineas con el flujo del universo. Cuando te quejas, lo interrumpes. Quien vive agradecido no necesita más para sentirse abundante. Y paradójicamente es a quien más se le da. Ser inconforme no siempre es malo, porque el deseo de mejorar puede impulsarte. Pero cuando no sabes detenerte a valorar lo que ya lograste, el crecimiento se convierte en castigo. Creer que nunca es suficiente es la forma más elegante de autodestruirse. Si sientes que a veces caes en ese hábito, prueba algo. Respira y observa lo que te rodea. Mira tus manos, tu techo, la comida en tu mesa, las personas que te quieren, incluso las lecciones que dolieron. Cada una es un milagro que diste por hecho. Agradecer no es conformarse, es reconocer que ya estás bendecido mientras avanzas. Los inconformes viven esperando el gran momento, sin darse cuenta de que el gran momento es ahora. El cielo no está al final del camino, está en la forma en que caminas. Y cuando uno logra entender eso, algo cambia. El alma deja de exigir y empieza a recibir. Se abre un espacio sagrado dentro, una paz silenciosa, que no depende del resultado, sino de la presencia. Es entonces cuando comprendes que todo lo que has buscado ya estaba aquí, contigo, desde siempre. No te castigues si ha sido así. Solo recuerda que la insatisfacción constante no es una condena, es un síntoma de desconexión. Cuando vuelves a mirar con gratitud, el alma se alinea con la fuente y la abundancia comienza a fluir naturalmente. Dios no da más a quien más exige, sino a quien más agradece, porque el agradecimiento es la llave que abre los cielos. Así que la próxima vez que te sientas vacío, no pidas más, agradece más. Verás cómo el universo responde no con cosas, sino con paz. Y esa paz es la forma más pura de la abundancia divina. A veces, lo que falta no es más vida, sino más conciencia de la vida que ya tienes. Hay un tipo de persona que se aferra al pasado como si la vida le debiera algo. Son los que temen cambiar, los que prefieren lo conocido, aunque duela, a lo desconocido que podría liberarlos. Caminan cargando rutinas que ya no les pertenecen, pensamientos que los envejecen, relaciones que hace tiempo dejaron de crecer. Y lo hacen por miedo. Miedo a soltar, miedo a perder, miedo a encontrarse con una versión de sí mismos que todavía no conocen. El miedo al cambio es una de las trampas más dulces del alma. Se disfraza de prudencia, de madurez, de estabilidad, pero en el fondo no es más que el eco del ego diciendo, quédate aquí, aquí es seguro. Y sin embargo, el alma, esa voz que no grita pero nunca se calla, murmura, no fuiste creado para quedarte, sino para transformarte. Nada en la creación permanece igual. Los árboles mudan sus hojas, los ríos cambian su curso, las estrellas se apagan para dar paso a otras. Solo el ser humano intenta detener el flujo del universo, aferrándose a lo que ya fue. Pero todo lo que se aferra se marchita, y todo lo que se entrega renace. Cambiar no es perderte, es encontrarte sin el disfraz del miedo. Los que temen cambiar prefieren una tristeza conocida antes que una felicidad incierta. Dicen, así soy yo, como si fuera una sentencia, sin entender que esa frase no es identidad, sino prisión. Porque nadie es algo fijo, todos estamos siendo. Todos estamos en proceso. Cada día es una nueva oportunidad para desarmar lo que nos limita y reconstruirnos más cerca de lo que el alma anhela. Cambiar duele, sí, pero también duele quedarse. Duele sostener relaciones que ya se fueron, trabajos que ya no inspiran, hábitos que apagan la fe.
Duele ver cómo la vida pasa mientras uno se queda quieto por miedo a no saber volar. El dolor del cambio te libera. El dolor del estancamiento te pudre. Dios en su infinita sabiduría no te quita cosas, te empuja a soltar lo que ya cumplió su ciclo. A veces destruye tus planes para mostrarte los suyos. Y aunque el alma grite, ¿por qué a mí?, el cielo responde en silencio, porque mereces más de lo que te atreves a imaginar. El miedo al cambio no desaparece con el tiempo, se desvanece con el movimiento. No esperes sentirte listo porque nunca lo estarás del todo. Da el paso igual, aunque tiemble la voz, aunque duelan los recuerdos, porque cada vez que eliges avanzar, algo en el universo se alinea contigo. Los ángeles se inclinan, el destino se acomoda y el camino, aunque al principio oscuro, empieza a iluminarse paso a paso. Y si alguna vez te sientes solo en ese proceso, recuerda, Dios camina más cerca de quienes se atreven a moverse por fe. No temas. Cambiar no es traicionar tu historia, es honrarla. Es decir, gracias por lo que fui, pero ya no soy eso. Es abrirte al milagro de volver a empezar. Cada transformación es una conversación entre tu alma y el cielo. Cada paso que das hacia adelante es un sí a la vida, una señal de que todavía crees, aunque tengas miedo. Y eso, precisamente eso, es fe. Así que no te detengas, no te niegues la oportunidad de renacer. Cambiar no es perder, es permitir que tu luz brille más alto. Y cuando lo hagas, cuando sientas que algo en ti se enciende de nuevo, sabrás que el miedo no era el final, sino la puerta. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de transformación. Guarda este video para recordarte cada vez que el miedo vuelva que el cambio no te destruye, te despierta, porque cada renacimiento es una victoria del alma sobre la sombra.